Hola, ¿qué tal? En este video vamos a hablar acerca de dos pruebas estadísticas muy importantes y que son aplicadas en el campo de marketing, que son el análisis de regresión múltiple y el análisis de clúster. Así que sin más preámbulos, vamos con la explicación. ¿Qué es el análisis de regresión múltiple? Bueno, es un método estadístico que nos permite examinar la relación que se produce entre una variable dependiente y un conjunto de variables independientes. Esto quiere decir que con este análisis podemos saber qué tanto influye un grupo de factores sobre un factor que depende de estos, como por ejemplo, podemos saber qué tanto influye la publicidad y el precio sobre las ventas de un determinado producto. En este caso, la variable dependiente está representada por la letra Y y las variables independientes están representadas por x1, x2, x3 hasta el número n, siendo n el número de factores que pueden influir en la variable dependiente. Ahora, el análisis de regresión múltiple, a diferencia del simple, se aproxima más a situaciones de análisis real, puesto que los fenómenos, hechos y procesos sociales, por definición, son complejos y, en consecuencia, deben ser explicados en la medida de lo posible por la serie de variables que, directa o indirectamente, participan en su ejecución. En otras palabras, este tipo de análisis no estudia la influencia de una sola variable independiente sobre una dependiente, como sucede en la regresión simple, sino que, tal y como sucede en la realidad en nuestro día a día, nos permite examinar la influencia de muchos factores sobre una situación dependiente. Y para entenderlo mejor, vamos a continuar con el ejemplo anterior. La disminución o el incremento de ventas no suele ocurrir únicamente por una sola causa, sino que están involucrados muchos factores como la publicidad, el precio, factores económicos, factores sociales, etc. Por lo que tenemos que analizar en qué grado o en qué nivel influyen estos factores en las ventas, y es justamente ahí cuando podemos aplicar la regresión múltiple. El modelo de regresión múltiple vendría a ser el siguiente. Y, que es la variable dependiente a predecir, es igual a más b1 por x1 más b2 por x2 hasta bn por xn, que vendrían a ser los parámetros desconocidos a estimar. Finalmente sumamos e, que sería el error que cometemos en la predicción de los parámetros. Sí, sé que suena difícil, pero para que lo puedas entender, lo aplicaremos al final cuando veamos el ejemplo práctico en el campo de marketing. Ahora, ¿cómo se aplica este análisis en el marketing? Bueno, la regresión múltiple es aplicada en el campo del marketing para predecir un eventual resultado de acuerdo a ciertos atributos base, como por ejemplo, para pronosticar niveles de ventas, de satisfacción, de la demanda, de la participación de mercado, entre otras variables. Ok, entonces para entender mejor esta aplicación en el marketing, voy a explicarles un ejemplo práctico. El caso es el siguiente. Una empresa recopilaba los siguientes datos respecto a las cantidades vendidas de sus botellas de agua, que vendría a ser Y, es decir, la variable dependiente, según dos factores independientes, el precio por botella, que es x1, y la inversión en publicidad, que vendría a ser x2. Ahora, como jefes de marketing, se nos ha encomendado pronosticar las ventas para la siguiente semana, es decir, para la semana 11. Si se coloca un precio unitario de 1,50 sol y una inversión en publicidad de 10.000 soles. Bueno, para resolver este caso vamos a utilizar un programa que ya todos conocemos, que es Excel, pero primero tenemos que habilitar un complemento para hacer los cálculos, el cual le mostraré a continuación. Ok, una vez que hayas abierto Excel, te vas a ir a Archivo, Opciones, Complementos, Herramientas para análisis, y le vas a dar clic al botón Ir de la parte inferior. En la ventana emergente de complementos vas a seleccionar Herramientas para análisis y le vas a dar Aceptar. Luego de que hayas seguido todos estos pasos, en la pestaña Datos te va a salir un apartado adicional con el complemento llamado Análisis de datos, que es con el que vamos a realizar los cálculos de regresión múltiple. Listo, una vez que tenemos el complemento necesario habilitado, vamos a resolver el caso. Aquí ya tengo la tabla con todos los datos presentados anteriormente y además con la ecuación de regresión múltiple en la parte inferior. Ahora, para pronosticar las ventas de la semana 11, lo que vamos a hacer es irnos a la pestaña Datos, Análisis de datos, seleccionamos Regresión y le damos a Aceptar. Ahora, en la pequeña ventana emergente que nos aparece, en la parte de rango Y de entrada, vamos a seleccionar la columna de datos dependientes, es decir, los datos que pertenecen a Y, o en otras palabras, a las ventas en miles de botellas. Luego, en la parte de rango X de entrada, vamos a seleccionar las dos columnas que contienen los datos independientes, es decir, la columna de X1 y la columna de X2, o en otras palabras, la columna de precio por botella y la columna de publicidad.
Entonces seleccionamos las dos columnas independientes. Finalmente, en la parte de rango de salida, tenemos que seleccionar una celda a partir de la cual queremos que el complemento nos presente los resultados ordenadamente. Entonces seleccionamos esta celda y finalmente le damos a aceptar. Ok, una vez que el complemento nos arroja los resultados, tenemos que fijarnos en los tres coeficientes necesarios para realizar el cálculo de regresión múltiple de este caso, que sería intercepción, que sería A, variable x1, que sería b1, y finalmente la variable x2, que sería b2. Muy bien, entonces empezamos a realizar el cálculo. En una celda colocamos la letra Y en mayúscula, luego la letra A, B1, X1 y finalmente B2, X2. Siguiendo con el cálculo, empezamos a reemplazar los parámetros. Como les había comentado, A sería la intercepción. En la siguiente celda realizamos la multiplicación de B1 por X1 menos 8.25 por X1, que sería un sol 50 o 1.5. Realizamos la multiplicación y finalmente repetimos el procedimiento con B2X2. Ahora, como último paso, vamos a realizar la suma de estos tres parámetros. Sumamos A más B1 por X1 más B2 por X2. Finalmente, el resultado es 9.89, el cual tiene que estar expresado en miles de botellas. Ahora podemos concluir que el pronóstico de ventas para la semana 11, cuando el precio es de un sol 50 y la inversión en publicidad es de 10.000 soles, es de casi 10.000 botellas. Para terminar, luego de realizar el análisis de regresión múltiple, se pronostica una disminución del nivel de ventas de casi 10.000 botellas, lo cual significa que la reducción de la inversión en publicidad y el incremento del precio por botella son factores que sí influyen en la demanda del producto. Muy bien, hemos terminado con la explicación del análisis de regresión múltiple. Ahora lo dejo con Yulisa, quien le va a explicar un poco acerca de la segunda prueba estadística, que es el análisis de clúster. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yulisa y hoy les voy a hablar sobre el análisis clúster. Para empezar, vamos a conocer un poco más de lo que es el análisis clúster. El análisis clúster, o también conocido como análisis de conglomerados, es una técnica estadística multivariante que busca agrupar elementos o variables tratando de lograr la máxima homogeneidad en cada grupo y a su vez la mayor diferencia entre estos grupos. El análisis clúster tiene una importante tradición en el área de la investigación, pero con ello también tiene unos pequeños inconvenientes, se podría llamar, y los cuales son: esta técnica es descriptiva, es ateórica y es no inferencial. Entonces se utiliza fundamentalmente como una técnica exploratoria, descriptiva, más no explicativa. Dentro del análisis clúster, los algoritmos de formación de conglomerados se agrupan en dos categorías. Estas son los algoritmos de partición, los algoritmos jerárquicos, que a su vez se dividen en los aglomerativos y los disociativos. El análisis clúster nos va a permitir resolver preguntas como las que tenemos aquí, que dice así: ¿es posible identificar cuáles son las empresas en las que sería más deseable invertir? Y otra pregunta que tenemos también: ¿es posible identificar grupos de clientes a los que se les pueda interesar un nuevo producto que una empresa va a lanzar al mercado? Esta es una de las preguntas que podemos resolver mediante el análisis clúster, o también conocido como el análisis de conglomerados. Vamos a conocer los métodos de análisis clúster que hay. Dentro de estos métodos tenemos los métodos jerárquicos y los métodos no jerárquicos. Recordamos que los métodos jerárquicos nos permiten construir luego un árbol de clasificación, o también llamado dendrograma. Los métodos jerárquicos se dividen o están clasificados por los aglomerativos y los disociativos. Dentro de los aglomerativos,
Los métodos a realizar, los más conocidos son los métodos del centroide, el método de la mediana, el método de Ward, el promedio entre grupos y en los disociativos igualmente agregando el análisis de asociación. También tenemos en los métodos no jerárquicos los de reasignación, los de búsqueda de densidad y los que podemos resolver de frente, que son los métodos que son directos, métodos directos como el de Bloch, el de clustering y los métodos reductivos como el análisis factorial tipo Q. Igualmente, aquí en los de reasignación encontramos el método K-medias, las nubes dinámicas, y en la búsqueda de densidad encontramos el análisis modal, los métodos de Stabsat, el método de Fortin y el método de Wolf. También te quiero comentar que esta técnica ha sido muy utilizada, por ejemplo, para la segmentación de clientes, para campañas de marketing, la agrupación de documentos, también en las recomendaciones musicales de contenidos en la detección de genes que se comportan de la misma manera y aparte también en los análisis de relaciones en las redes sociales y muchos más temas.